President. The proposed pandemic treaty by the UN's World Health Organization threatens our country's sovereignty, democracy, and fundamental freedoms. If this treaty is approved, unelected officials could control our health policies under the guise of pandemic preparedness. During COVID, we witnessed many issues resulting from uniform solutions imposed from the top down. The political class ignored local affairs and people's basic rights by imposing lockdowns, mandatory vaccines, and digital health passes. These measures often harmed people more than the virus itself. If the pandemic treaty is approved, the same errors will happen again. The treaty gives the WHO power to declare global emergencies and impose rules on independent countries. But who controls the WHO? Well, the World Health Organization has been criticized for its lack of transparency and for its suspicious relation with pharmaceutical companies. We refuse to accept international bureaucrats deciding our health policies or limiting our freedoms. Health decisions must remain with national governments accountable to their citizens. So we urge all nations to reject this dangerous move toward global medical control. Say no to the pandemic treaty. Actual global health cooperation respects national sovereignty and individual freedoms, not impose centralized control. Thank you, Mr. President. Thank you. Rami, tú sí sabes que actualmente se está discutiendo a nivel internacional un tratado para centralizar en la Organización Mundial de la Salud el manejo de las pandemias. Es que esto que acabamos de ver me llegó en el correo hace pocos días y es la intervención precisamente de Ignacio Arzuaga, que es el presidente, el director de Hazte Oír y de Citizen Go, una presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, diciendo que efectivamente el tratado va a ser una delegación del poder soberano en el secretario o director de la OMS, y lo quería tratar así al comienzo porque precisamente hoy vamos a hablar de cómo las instituciones están sirviendo para imponer una ideología o para imponer ideologías para controlar en últimas a las personas. Y bueno, todos sabemos los errores que se cometieron en la anterior pandemia y mira con la que están saliendo ahora. Bueno, buenas noches a todos. Rami, buenas noches. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, muchas gracias. Déjame entrar de inmediato con un segundo video que me llama mucho la atención porque, y sobre todo por una pregunta que yo hago, y es, nosotros sí sabemos quién es el malo de la película, de todo esto que estamos viendo, sí podemos saber que hay como algún malo. Parece que Elon Musk, parece que él sabe quién es el malo. I mean, Soros actually, you know, he is, I believe, the top contributor to the Democratic Party. The second one was Sam Bankman-Fried. Yeah. So, and Soros, I don't know. I mean, he had a very difficult upbringing, and in my opinion, he fundamentally hates humanity. That's my opinion. Really? Yeah. I mean, well, he's doing things that erode the fabric of civilization. You know, getting DAs elected who refuse to prosecute crime. That's part of the problem in San Francisco and LA and much other cities. So why would you do that? Yo coincido también con Elon Musk en que el malo de la película efectivamente es este señor Soros. Y lo podemos ver es en el tema de los derechos humanos. Y es que originalmente los derechos humanos nacieron de una verdad fundamental, que es que todos los hombres y mujeres somos iguales porque tenemos una dignidad intrínseca por ser seres humanos y de ahí fluían todos los derechos, pero eso con el tiempo ha desvanecido porque hoy organismos internacionales como la ONU, la Corte Europea de Derechos Humanos ya no actúan como guardianes de esta dignidad, sino que se han convertido en una especie de plataformas manipuladas y manipuladas por este tipo de organizaciones. Según datos recientes, más del 80% de los nuevos derechos que han surgido últimamente, impulsados en resoluciones de derechos humanos, no responden a clamores sociales reconocidos, es decir, no son parte de procesos sociales en los países, sino que son en verdad presiones de ONG financiadas por millonarias privadas, en particular por fundaciones como la Open Society, que es la fundación de Soros. Y esto nos lleva a que en apenas 30 años se ha triplicado el número de supuestos nuevos derechos, triplicado,
muchos de los cuales no protegen ni la vida ni la libertad, sino que justifican la destrucción. ¿Cómo? A través del aborto, de la eutanasia, de la manipulación de identidades humanas. Y todo esto es el disfraz que tiene este concepto del progresismo. La influencia es muy importante y es palpable. Por ejemplo, en la Corte Europea de Derechos Humanos, se encuentra que en informes y litigios presentados por ONGs privadas, más del 25% de las decisiones que afectan derechos humanos de manera controversial han sido dirigidos o previamente orientados por ONGs y funcionarios de ONGs que consiguen llegar hasta esas entidades y ejercer presión o ejercer influencia. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Pues romper los vínculos naturales que tienen las personas en la familia, en la nación, en la tradición, para convertir a todos en individuos aislados, que cada uno está como por su lado, fáciles de controlar y de manipular y de redefinir según lo que digan estas ONGs. Pues bien, la corrupción de los derechos humanos efectivamente no es una teoría de conspiración, es una realidad. Y aquí estamos hoy, precisamente, esta es la idea de este capítulo, es precisamente a denunciar cómo es a través de los organismos internacionales que se está haciendo esta perversión, esta corrupción de la imposición ideológica de arriba hacia abajo. Sí, y yo creo que no es un secreto porque incluso en la página oficial del Open Society de Soros, allá se plantea directamente cuánto ha donado el hombre y en qué cosas los está donando. Según las cifras que se manejan es de 32 billones de dólares ha donado Soros a todas estas causas. Y yo diría también que lo que dice Elon Musk a mí me llamó mucho la atención porque no es la primera vez que lo dice, esta vez lo dijo en el programa de Joe Rogan, que es el programa más visto, el podcast más visto en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo, y se atreve a decirlo en ese programa, digamos, directamente. Su opinión, y lo dice así, ya lo había dicho en otro, es que George Soros es un tipo que odia fundamentalmente, profundamente a la humanidad. Quiere destruir a la humanidad. Mira lo interesante del planteamiento. Con los ataques recientes a Tesla, él también dijo recientemente que él se huele que quien está detrás de todos esos ataques financiando todas esas protestas es el mismo Soros, e incluso planteó la posibilidad de llevarlo a juicio. El tipo está muy protegido porque es que todo el mundo viene hablando desde hace muchos años de Soros, que es el que financia una cantidad de problemas en todo el mundo, en Latinoamérica, una cantidad de protestas digamos, de la izquierda. Es muy probable que también haya sido financiada por algunos de sus satélites, pero que al final del día están en ellos. Pero yo creo que estos son tipos muy hábiles que se cuidan bastante y, como lo habíamos hablado en otro capítulo, formulan todas esas fachadas de legalidad y no lo hacen directamente, sino a través de sus propios tentáculos. Y lo otro que me llama la atención, que lo dice en el video que vimos, es que Soros también está financiando la elección a nivel local de procuradores y fiscales en los Estados Unidos con sesgo ideológico de izquierda, y son los que se han encargado de hacer como una selectividad en cuanto a la persecución del crimen. Entonces ya hay criminales que no los persiguen porque pues simplemente son afines a ellos, mientras que hay otros, sobre todo los conservadores o los cristianos, que cuando tienen la oportunidad les caen. Es el sesgo ideológico que estamos viendo ante una persona monstruosa, y uno mira a los políticos que se fotografían con él o con el hijo, incluso colombianos o latinoamericanos, y son felices anunciándose por todo lado cómo están rodeados por esta infamia de sujetos que lo único que han hecho es crear un daño irreparable en la humanidad. Por fortuna, como yo soy el que aquí en este programa ve el vaso medio lleno y no medio vacío, por fortuna yo al final haré de pronto una reflexión a ese respecto. Pero bueno, Rami, ¿por qué, y vamos avanzando, por qué las ONGs se volvieron como de un momento a otro tan importantes? ¿De dónde acá adquirieron como esa relevancia internacional? Si no sé, si los organismos internacionales anteriormente, tú recuerdas,
abordaban problemas para darles una solución, digamos, a los problemas de promoción de la paz, de prevenir la guerra, y lo hacían mediante la discusión entre los países. Pero de un momento a otro ya no son los países los primeramente involucrados, aunque lo están, por supuesto, pero que digamos que el protagonista o los protagonistas son las ONGs que los están como liderando o mejor, que están liderando y llevando a cabo estas grandes discusiones. Nosotros, Rami, teníamos, si tú te acuerdas, cuando éramos jóvenes, nosotros cuando hablábamos de problemas internacionales, como que los circunscribíamos, no sé, 4, 5, 6, de pronto 8, pero eran problemas reales. Y de un momento a otro, que era lo que tú estabas también planteando ahora con la multiplicación ya no de los panes, sino de los derechos, esto es mágico, y de un momento a otro aparecen una cantidad de problemas inventados. El problema de los, pues no sé, el calentamiento global, los problemas de género, los problemas de que ahora hay unas desigualdades que antes no teníamos. Y entonces vienen como estas ONGs a promover como una narrativa apocalíptica, si se quiere, y son de alguna manera, yo en alguna conferencia hace muchos años sobre este tema, yo les decía a mis estudiantes que yo cada vez que pensaba en estas ONGs, que son las que están comandando estos organismos internacionales, que yo las comparaba, yo no sé si tú te viste El Señor de los Anillos. Hay una escena que la voy a compartir contigo y con nuestros oyentes. Hay una escena que a mí siempre me ha llamado la atención. Yo a mis estudiantes, pues en esa época no les mostraba la escena, pero se las contaba. Y era de Theoden, el rey, que estaba todo como caído y está esta grima, ¿no? Esta serpiente hechizándolo, hablándole en el oído, maltratándolo, asusándolo, insertándole miedo. Es como esa figurín de estas ONGs que son como unas víboras que están hechizando a los estados. Miremos eso. Lastimosamente YouTube solamente me deja compartir un pedacito chiquito, como creo que son 60 segundos, pero creo que vale la pena que lo miremos. Ahí me deja ponerlo, pero ahí afortunadamente Gandalf llega y lo libera del hechizo, del embrujo, que esto es un poco lo que nosotros quisiéramos hacer y que a lo mejor lo haremos en algún momento. Dime. Un tema y es que tienes mucha razón en esto de los problemas inventados. Y es que las ONGs aparecen, por ejemplo, uno de los que más me llama la atención a mí es cómo la discusión en los años 70, 80 a nivel internacional era la pobreza, ¿no es cierto? Y entonces había una línea que era la línea que trazaba de pobreza absoluta y decía, vea, las personas que no tienen acceso a estos servicios públicos, a estas condiciones de salud, a estas condiciones de alfabetización, a estas condiciones de vivienda, están por debajo de una línea imaginaria, pero muy precisa, que era la de la pobreza absoluta. Y todo el planeta se puso de acuerdo para que nadie estuviera por debajo de esa línea. Y yo creo que el planeta fue exitoso. A principios de los 90 ya ni siquiera se estaba hablando de países en vías de desarrollo, porque ya se entendía que todos habían llegado a una senda de desarrollo que iba a terminar finalmente en que ninguno de sus habitantes o muy pocos iban a estar por debajo de la línea de la pobreza absoluta. Es decir, en realidad el planeta, los humanos, la humanidad logró vencer la lucha contra la pobreza. Sin embargo, a principios de los 90 y a mediados de los 90 empezaron unas voces exóticas y muy de ONGs a decir que no, que el problema no era la pobreza, sino la desigualdad. Y es que había mucha desigualdad en el mundo y que el problema en realidad no era la pobreza, porque pobres prácticamente iba a haber siempre, sino que el problema era la desigualdad y que en los países donde más desigualdad había, en esos países había que trabajar. Y lo que lograron vender y estamos sufriendo hasta hoy en día es esta narrativa de que la desigualdad es lo malo, no la pobreza, y la pobreza como que se olvidó y la lucha contra la pobreza ya se ha olvidado y eso hace que en muchos lugares del mundo vuelva a haber cifras de pobreza difíciles. ¿Y qué fue lo que pasó? Que en realidad la desigualdad es una expresión del libre albedrío. La desigualdad se da cada vez que yo tomo una decisión distinta a mi compañero. Si tú tomas la decisión de ser médico y yo tomo la decisión de ser pianista,
pues en los primeros años yo voy a ganar un dinero porque yo voy a salir a trabajar mucho antes que tú, porque tú como médico vas a tener que trabajar, no sé, 7, 9 años, estudiar 7 o 9 años antes de trabajar. En cambio, yo voy a salir de una del conservatorio a tocar y a ganar dinero. Entonces, al principio va a haber una desigualdad en donde yo primero voy a tener aparentemente más recursos que tú, pero con el tiempo, en la medida en que tú entras a trabajar y ya estás especializado como médico, vas a tener mucho más dinero y al final, en 30 años, probablemente tú vas a estar ganando más dinero que yo. Y eso es una desigualdad obvia y que depende no de unas condiciones de injusticia y de opresión ni heteropatriarcales ni nada de eso, ni de que tú seas hombre o mujer, sino que son las consecuencias obvias de las decisiones que uno toma. Y eso lo sabía tanto el médico antes de estudiar medicina como el músico antes de estudiar música. Las consecuencias eran claras para ambos, ¿sí? Y esas consecuencias están bien, porque es que si todo el mundo gana lo mismo, entonces nadie querría ser médico. Es así de simple, y entonces nos quedaríamos sin médicos. Y ese es el gran problema de estas ONGs que están abanderando problemas inventados. Y es que el mundo se está dejando llevar, como lo vimos en el video, casi que por esta serpiente a los oídos, ¿no? Dejando llevar a ponerle los ojos y la atención y los recursos a problemas que realmente no son de la esencia ni del día a día de la humanidad. ¿Sí? Son problemas inventados. Como se ve efectivamente este fenómeno de los problemas inventados, en realidad está haciendo que el mundo pierda sus recursos, pierda su atención, disipe la habilidad de coordinarse para resultar hablando sobre unos temas que realmente no son pertinentes, no son necesarios. Y en ese es el mundo en el que estamos hoy en día gracias a estas ONGs y gracias a estos grandes señores ricos que a través de su dinero están, en vez de invertir en el mundo, y invertir en dominarnos ideológicamente. Sí, y ese tema de las víboras y de ese discurso apocalíptico que mucha gente se ve como envuelta en eso, se angustia y mucha gente piensa que el mundo se iba a acabar. Yo no me acuerdo cuándo fue la última de las predicciones, por ejemplo, pensando en el cambio climático. Eso es una máquina de hacer dinero. Todos estos tipos además hacen una cantidad de dinero promoviendo todas estas narrativas. Pero mira que me hacías pensar cuando hablabas del tema de la igualdad, y es un tema que lo hemos venido planteando en otros episodios, y yo quisiera tratarlo más adelante, porque en el derecho también pasa lo mismo. Hay un momento en la historia digamos, académica, bueno, y creo que vamos a tener un episodio pronto sobre las universidades, donde podremos también hablar de eso, y es cuando se comienza a abandonar la ontología, la metafísica, el estudio del ser en cuanto ser. Y en el momento en que tú empiezas a abandonar el estudio de la metafísica o de la esencia del hombre, que ya no tienes un referente del universal, que lo tocamos también en otro momento, pues ya el problema de la desigualdad queda desarraigada, porque si recuperamos la ontología, pues sabremos y nos daremos cuenta que la igualdad entre los seres humanos es una igualdad ontológica y una igualdad después, digamos, ante la ley. Pero más allá de eso, todos somos desiguales. Y somos desiguales no porque haya una carencia dentro de la naturaleza o dentro de la realidad, sino porque estamos dotados de manera diversa y dentro de esa diversidad hay también una riqueza. Entonces el pianista, para seguir con el ejemplo, y el médico, los dos pueden perfectamente realizarse como seres humanos. Lo importante es que la sociedad permita esa realización, esas condiciones para que las personas en lo que quieran hacer se vaya a desarrollar como debe ser o como lo quiere cada uno. El gran problema de estas ideologías es que tratan como de uniformar a todas las personas para que solo tengan un mismo objetivo o un único objetivo. Rami, pero sí, no nos desviemos del tema. Estamos hablando de esas ONGs y yo quisiera, digamos, hacer esta pregunta. ¿Cómo penetraron estas organizaciones, Rami, o estas ONGs, estos organismos internacionales? Yo me atrevería a decir que hay varios peldaños. Un primer peldaño que está desde luego dado por la plata y por la influencia de estos multimillonarios, que ojo, no es solamente Soros, aquí tomamos a Soros porque Musk nos lo señaló, pero hay otros, y no sé, Bill y Melinda Gates, que han dado tanto dinero para el aborto, y muchísimas organizaciones y fundaciones y mucha gente que está detrás de estos billonarios dando dinero.
Pero mucho más allá de eso, yo quisiera como preguntar cómo llegan, por ejemplo, a tener tanta influencia ante la ONU, por ejemplo. Y eso me lleva a pensar como en peldaños. Hay un primer peldaño de acción o de accionar, y es lo que llamamos como el estatus consultivo de estas ONGs, estatus que adquieren ante el organismo, me acuerdo, el ESOCO, o como se llame, dentro de Naciones Unidas, y cuesta mucho llegar allá. Pero fíjate que yo me puse a hacer como la investigación de cómo estaba el sistema, y mira lo que me encontré. De 500 organizaciones, ONGs de izquierda que promueven LGBT, que promueven aborto, que promueven cambio climático, que promueven destrucción de la familia, que promueven ideología de género, de 500 que hay, adivina cuántas hay pro vida o pro familia. No creo que sean más de 10. 15. Mírame la diferencia. O sea, el órgano consultivo, son órganos consultivos, y muchas de ellas además adquieren un órgano consultivo especial. O sea, no es solamente de que se les da el órgano consultivo, sino que además algunas de ellas les permiten participar en algunas de las sesiones de la ONU, dar declaraciones orales, tienen una cantidad de poder. Y si tú miras, por ejemplo, una que es muy conocida, International Planned Parenthood, estos tipos tienen asiento en la ONU desde 1973. Hazme el favor. Para que nos ubiquemos históricamente, el aborto se despenaliza en los Estados Unidos con la sentencia Roe v. Wade de 1973. O sea, los tipos están con un poder y lo vienen ejerciendo desde hace muchísimos años. Hoy, por ejemplo, hay otro que es bien interesante, el Center for Reproductive Rights, que es una de esas ONGs que se especializa, creo que es en litigio estratégico, lobby internacional para imponer el aborto. Bueno, estos tipos tienen estatus consultivo desde 1997. Hazme el favor. O la ILGA, lesbian, gay, bisexual, todos esos que tienen están activísimos desde el 2011 en la ONU. Y hay otra que creo que es la Outright International, que también tiene una presencia por esa época, desde el 2010, y esta última es la que recibe como ese estatus consultivo especial, la Outright International, donde puede participar en reuniones oficiales de la ONU, presentar informes y declaraciones orales, etcétera, etcétera. Y si tú buscas dentro del lado nuestro, que yo me acuerde la CFAM, que yo me acuerdo que yo en Nueva York en algún momento, hace muchos años, me reuní con estas personas que me comentaban cómo era el tema y me decían, en el momento en que ellos me lo contaban, era de cada 100 ONGs de izquierda, hay una del lado de nosotros. Bueno, ellos lograron entrar, si mal no estoy, en el 2014 o 2015, pero realmente son muy pocas las que de nuestro lado hay. Estas son ONGs, Rami, muy poderosas, que no han sido elegidas democráticamente, pero que tienen muchísimo dinero, que terminan impulsando, pues, en la mayoría de las veces, de forma contraria a las tradiciones o a las culturas locales. Y otra cosa, muchas veces operan, Rami, son las que se encargan como de crear ese lenguaje ambiguo que en algún programa estuvimos hablando, ¿no? Derechos sexuales y reproductivos, o sea, toda esa cantidad de eufemismos y toda esa cantidad de mentiras y de lavado de palabras que utilizan como para suavizar un poco el lenguaje y no producir esos o esas reacciones en contra, como es de esperarse. Pero bueno, ese yo creo que es el primer peldaño, el adquirir el estatus consultivo. Yo sé que tú sabes qué otros hay. Sí, pues ahí quería hacer un pequeño comentario, y es que en el año 2000, y yo creo que tú lo recuerdas, en Notre Dame conocimos a las fundadoras del World Youth Alliance, que es una organización mundial de jóvenes pro vida que tiene estatus consultivo desde el 99. Inclusive yo fui el primer delegado de esa organización para Latinoamérica, y en algún momento en el 2000 tuve oportunidad de dirigirme a las Naciones Unidas en nombre de la juventud, porque efectivamente lo que estaba sucediendo es que empezó la batalla de los términos que tú dijiste, y entonces mi misión en un Youth Caucus, un grupo de jóvenes, era impedir que la declaración de los jóvenes mencionara el tema de los derechos reproductivos, y así fue, porque ya en esa época estaban a través de los jóvenes, imagínate, un grupo de jóvenes que venían de distintos lugares del mundo,
había una gente encargada de meter el tema de los derechos reproductivos como un tema importantísimo para la juventud del mundo. Afortunadamente en ese momento logramos cambiar la cosa y decir que no, que el problema para la juventud era la corrupción, que eso es cierto. Pero bueno, entonces el segundo oye, peldaño, no sabía esa historia, qué interesante. O sea que ustedes fueron, ese grupo fue uno de los primeros, creería yo. de los primeros, sí, eso, y aquí deberíamos traer a Anna Halpine o a Gudrun Kugler, que es otra de las cofundadoras, que hoy en día es una política muy importante en Austria, para que nos cuenten un poco de esa experiencia, porque al final del día era una organización, hoy sigue siendo, incluso hoy, la directora mundial de esa organización es colombiana. Es curioso, y vive en España, y hacen unas cosas hermosísimas, tienen muy buena información. World Youth Alliance. Busquémoslo, muy bien. Bueno, ahora sí, el segundo peldaño. Entonces, una vez que tienen este estatus consultivo que los hace como una especie de lobby internacional, el segundo peldaño es que entonces logran meter dentro de los reporteros, porque es que estos organismos internacionales generan grupos de trabajo específicos para investigar ciertos temas, ¿no? Es así como entonces se ha investigado el tema de los derechos de las mujeres, el tema de la identidad sexual, bueno, hay 10.000 estudios sobre eso. Y entonces, para hacer esos estudios se encargan a una persona que es el reportero, y entonces también el segundo peldaño es, bueno, ya tienen estatus consultivo, entonces ahora empiezan a meter a sus fichas, a sus propios ejecutivos como reporteros, y son los encargados de presentar los reportes o informes sobre diferentes temas. Los Después pasan al rapporteur en francés. Y en el tercer peldaño, entonces vendrían siendo estos los secretarios de las comisiones especiales. Hay un tratado que es el de la CEDAW, que es muy famoso en Colombia, no porque el tratado sea importantísimo, sino porque con la disculpa de los derechos, de la protección de los derechos de las mujeres, tiene una normita por allá que incluye los derechos sexuales y reproductivos. Y entonces hay una comisión especial que se encarga de hacer reportes anuales de cómo evolucionan los países en el cumplimiento de este tratado. Y efectivamente entonces lo que hace esa comisión es en realidad volverse un agente internacional de imposición del aborto, porque entonces cada año dicen, en Colombia no se ha legalizado todavía el aborto, en Colombia todavía hay incertidumbre legal sobre el aborto, en Colombia el Congreso de la República no ha reglamentado el aborto. Con base en esos reportes, la Corte Constitucional colombiana ha dicho que entonces le corresponde a la Corte cumplir lo que el gobierno y el legislativo no ha hecho. Es absurdo desde todo punto de vista, pero mira el efecto que tiene ser, por ejemplo, el secretario de la comisión de seguimiento del tratado de la CEDAW. El siguiente paso, que es ya un poco más víboras, complejo. Conjunto de víboras que están ahí y sus agentes. El siguiente entonces es cuando llegan ya finalmente a ser secretarios generales de entidades multilaterales. Ahorita más adelante vamos a hablar del secretario general de la World Health Organization, de la Organización Mundial de la Salud, porque es de verdad desastroso. O sea, uno mira a quién pusieron ahí y uno dice, no puede ser. Pero ahí van, ya llegaron y han llegado desde hace rato, es decir, en la UNESCO el tema ideológico es impresionante, la FAO, bueno, y de ahí para allá. Y ya, digamos, la etapa más crítica de toda es este tema de la puerta giratoria o las revolving doors que se está dando en las altas cortes internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también la Corte Europea de Derechos Humanos. Se ha notado como muchos de los jueces, ¿sí? Inicialmente eran funcionarios de ONGs que estaban involucradas en casos que ellos mismos juzgan. Eso en cualquier lugar del mundo da para que se dé un conflicto de interés. Es decir, si yo en mi ejercicio profesional fui partícipe de un caso, después como juez no puedo conocer sobre ese caso porque hay un conflicto de interés desde luego. Bueno, ese conflicto de interés no está regulado en la mayoría de las cortes, solo hasta el año pasado, gracias a varios estudios del European Center for Law and Justice, de un señor amigo nuestro que se llama Gregor Poppink,
varios informes sobre esos conflictos de interés lograron que hubiera una directiva en la Corte Europea de Derechos Humanos que impida que esas situaciones se vuelvan a presentar de alguna manera, no totalmente. Y finalmente, para mostrarles que esto no es teoría de la especulación ni conspiraciones ni nada de eso, sino que esto es real, quiero referirles el estudio que hace esta organización que les menciono sobre cómo George Soros, a través de la Open Society Foundation, está decididamente penetrando toda la esfera internacional para que se legalice la prostitución en el mundo. Y les doy cifras. Por ejemplo, el negocio de la explotación sexual hoy en día mueve más de 170.000 millones de dólares cada año. Eso es una cifra impresionante. Alrededor de 6.5 millones de víctimas, que incluyen tanto mujeres en 5 millones como hombres, 1.5 millones. Y la Interpol ha identificado que en este grupo de víctimas hay más de 40.000 menores explotados sexualmente en condiciones de esclavitud sexual. Esas cifras daría para que todo el mundo se estuviera cogiendo la cabeza y diciendo ese sería el tema uno, ese sería el tema prioritario de la humanidad hoy. Claro, claro, pero no, resulta que los niños, ¿qué están haciendo con los niños? Los tienen de esclavos sexuales, imagínate, y gracias a Open Society Foundation, instancias como el Consejo de Europa, la Corte Europea de Derechos Humanos y la ONU han reconocido el trabajo sexual como un empleo legítimo, imagínate, ¿sí? A pesar del drama que acabamos de ver y de las cifras que tiene la Interpol, o sea, es que esto no estamos aquí hablando entre nosotros, no es la Interpol, dice hay 40.000 niños esclavizados sexualmente. No les importa y están reconociendo la prostitución como un trabajo legal. Y están más preocupados por los derechos sexuales y reproductivos y por imponer agenda ideológica de género que por algo que realmente está... Y fíjate este ejemplo, en la Corte Europea de Derechos Humanos, por ejemplo, 260 trabajadores sexuales apoyados por asociaciones financiadas por Soros, y esto está documentado, o sea, esto no es mentira, demandaron al Estado francés, o sea, interpusieron demandas para anular la ley que penaliza a los clientes de la prostitución. Imagínate esto, la Corte falló a favor de Francia, afortunadamente, pero el hecho de que el caso llegara tan lejos, lo que demuestra es el poder que tienen estas ONGs internacionales para presionar cambios estructurales. En el Consejo de Europa, un proyecto originalmente enfocado en reintegrar a víctimas de prostitución fue modificado radicalmente por el relator, porque hubo un cambio de relator, el rapporteur que hablábamos ahorita, lo cambiaron, pusieron a una persona ideologizada y una cosa que iba para proteger a las víctimas de prostitución se convirtió en un informe en donde dice que los derechos de los trabajadores sexuales deben ser protegidos, respetados y garantizados. Imagínate tú eso, pasan de víctimas a que en este momento entonces los victimarios tienen que garantizar unas condiciones específicas para las víctimas. Igual en la ONU, la manipulación es aún más evidente. El grupo de trabajo sobre la discriminación contra mujeres y niñas, junto con la relatora, y te voy a leer el nombre, Tlalen Molkering, promovieron apresuradamente un informe que se llama Eliminar la discriminación contra los trabajadores sexuales. Imagínate, en la ONU, el grupo que se supone que debe proteger a las mujeres y a las niñas, habla sobre eso. Y lo volvieron un proceso que ignoró todos los procedimientos, ni siquiera hubo publicaciones, no hubo espacio para comentarios de la sociedad civil, nada. Simplemente con el objeto de al final tener un informe de la ONU diciendo que las trabajadoras sexuales merecen ser reconocidas y que deben tener derechos reconocidos por los países. Imagínate el nivel de ambición destructiva que tienen estas ONGs para penetrar con todos sus recursos, todos estos organismos a los diferentes niveles para terminar imponiendo ideas y normas y estructuras que al final terminan pervirtiendo y corrompiendo a las sociedades. Y lo más dramático, a los más vulnerables, porque nuevamente al final siempre entiende uno que van es por nuestros hijos. Es que ese es el colmo, coger a los más pequeños, a los más limitados, a los más necesitados, a los más vulnerables, y es a ellos a los que los tienen en el foco de todo su intencionalidad maligna.
Y no faltará quien de con esas lágrimas de cocodrilo esté quejándose que pobrecita esa gente, cómo sufre, que le toca salir. Sí, es una situación muy grave a las personas que les toca salir a la prostitución, pero el problema no es ese, el problema es por qué no se reorientan con todo ese dinero que tiene unas políticas para que haya una normalización laboral en ámbitos que dignifiquen a la mujer y que promuevan a la familia. Pero no, estos son tipos tan mediocres que lo que hacen es, no, pues como ya son prostitutas, pues nada, legalicémoslas, que le sigan pagando, que le hagan condiciones Démosle dignas, seguridad social, démosle pensionémoslas. seguridad social, que fue, sí, que es un poco como todo lo que lo quieren resolver ahora, pues como ellos han vivido toda la vida juntos, pues démosle el estatus de la familia y ya con eso tenemos. Cuando el planteamiento es mucho más profundo y tiene unos entornos completamente diferenciales. Tratar a los diferentes de manera diferente, a los iguales de manera igual, que es un poco lo que veníamos también hablando de la igualdad ahora. Pues muy grave ese tema, Rami, y muy doloroso. Y yo pienso que, es decir, lo que hay ahí es abrir los ojos y ver qué pasa. ¿Tú cómo ves el futuro? ¿O quieres compartir algo más? Pues no, yo creo que el futuro, pues hay síntomas, ¿no? Pero de eso yo quisiera, yo creo que tú eres como más experto porque los síntomas más esperanzadores hoy en día los están viviendo en Estados Unidos. Yo De creo acuerdo. que el cambio de gobierno ha sido de las cosas más maravillosas que ha habido porque en muy poco tiempo nos demostraron que esto podía cambiar y que había esperanza. Y quieras, No sé si tú más bien nos quieres compartir algo de cuáles han sido las iniciativas del gobierno de Trump en términos de sus relaciones y su política internacional que han cambiado este escenario para bien. No, y yo te iba a decir, quiérase o no, los Estados Unidos sigue siendo quien dicta la política internacional en el mundo, al margen de lo que la gente quiera o no quiera, los europeos y lo que sea, independientemente, y más un tipo como Trump, que no le come cuento Eso es a nadie. desde el colegio, ¿quién mandaba en el juego de fútbol? ¿El dueño del balón? Así es. Sí. Pues mira, antes de entrar a esto, Rami, que me parece un tema muy esperanzador porque yo soy el del vaso medio lleno y no medio vacío. Yo tengo un amigo mexicano que vive acá muy cerca donde yo vivo, somos muy buenos amigos y él cada rato me llama a darme malas noticias. Que no, mira, si viste hoy que tal senador dijo o tal juez condenó o tal cosa pasó, como la noticia grave, dolorosa y triste. Y claro, yo ya estoy preparado y ya le tengo la respuesta contraria. Y digo, pero es que mira que en este caso tal otra cosa, tú ves que esto se necesitaba porque esto otro. Y entonces mi amigo siempre nos reímos. Pero mira, yo empecé a ver el vaso, yo te conté en alguna oportunidad que yo me sentía como muy solo cuando yo daba estas batallas en Colombia hace 10, 12 años, pero que qué curioso, a pesar de eso, yo veo que cada día se suma más gente y cada día la gente se despierta de todo lo que está pasando en el mundo. Y repasando este tema, Rami, me acordé de unas noticias al finales del gobierno de Obama, de los africanos. Resulta que Obama empezó a darle dinero a los africanos, a países africanos, pero le ponía como condición que tenía que legalizar el matrimonio homosexual, que tenía que producir más abortos, que tenía que implementar la ideología de género, que tenía que hacer esto o aquello. Y entonces todo empezaba a estar como ligado a esa especie de soborno o a lo que el Papa Francisco decía, muchas veces lo decía, a la colonización ideológica, a ese tipo que tiene todo el dinero, voy y tú me haces esto y si no, pues no te doy la plata. Hasta que un día, yo no me acuerdo de quiénes fueron, cuál de los, pero sé que estaba Uganda, Kenia y Nigeria, que eran como los países que más se plantaron en contra y denunciaron públicamente esta situación, diciendo simplemente usted no tiene por qué venir, o sea, si nos va a dar plata, dénosla libremente, pero no me venga a imponer sus condicionamientos ideológicos, no me soborne. Y eso a mí me llamó la atención y me dio como, wow, qué bien. O sea, es esperanzador que los países se planten. Sí, yo entiendo, son muy pocos porque todos son unos muertos de hambre, pero por lo menos esos pocos que comiencen a dar ejemplo y que sepan que la dignidad y la verdad está por encima, que todas estas ayudas con esa infestación detrás.
Pero sí, bueno, pero y no nos olvidemos que no solamente Trump, porque aquí estamos hablando, y en otro programa lo hablamos, de Víctor Orbán en Hungría, o del primer ministro Morawiecki de Polonia, que también han sido personajes que se han plantado muy fuerte. De Javier Milei, yo no sé si tú viste las dos intervenciones de Javier Milei en el Foro Económico Mundial, la de este año y la del año pasado, absolutamente espectaculares, donde les canta y les dice en la cara, digamos, lo que todos les hubiéramos querido decir a estos globalistas. Pero sí, el caso de Estados Unidos me parece que esperanzador por varias razones. Y digamos que Trump esto lo tiene muy claro, no solo desde ahora, sino desde el primer gobierno. Y aquí uno podría decir, bueno, pero ¿por qué en el primer gobierno Trump no alcanzó a desarrollar o a hacer esto que ahora siempre está empezando a hacer? Lo cual es parcialmente cierto o parcialmente falso, porque de hecho Trump sí avanzó en muchas de esta dirección en contra de estos regímenes internacionales y en contra de estas ONGs, pero es que desafortunadamente Trump en el primer gobierno se enfrentó por un lado a su propia inexperiencia con el SWAMP que hablábamos en otro capítulo, como que se graduó en Washington ante toda esta porquería que estaba viendo a su alrededor, el swamp, el pantano, por una parte, y por la otra, porque le tocó enfrentar una cantidad de procesos, tú recuerdas, o sea, todo el mundo en contra de Trump. Pero yo pienso que en este segundo mandato él ya aprendió la lección y de hecho la aprendió también, que comenzó de entrada desde el primer día a expedir órdenes ejecutivas como ningún presidente antes lo había hecho, y dentro de esas órdenes ejecutivas hay no sé cuántas, pero hay muchas que están relacionadas con este tema, comenzando por la primera y más importante, el retiro de los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos no va a firmar ese tratado de las pandemias, creo que Argentina tampoco, del que hablábamos al comienzo a la luz del video de Ignacio Arzuaga. Y sin Estados Unidos es muy poco probable que ese tratado de las pandemias tenga algún éxito. Y así también como con otros elementos de carácter internacional. Que se me ocurra, el reingreso, la renovación que hace los Estados Unidos con el Geneva Consensus. El Geneva Consensus, que es como ese acuerdo, ese tratado de protección a la mujer y que es completamente y a la familia. Y a la familia. Entonces ahí ya tú vas viendo cómo se va configurando los mismos nombramientos que ha hecho de personas pro vida, no solo en la Corte Suprema de Justicia, sino digamos, ante las Naciones Unidas y ante diferentes embajadas, como él lo tiene muy claro dónde está cada uno jugando y en qué partido está jugando. Y sin ir muy lejos, J.D. Vance, su vicepresidente, que también hablamos en algún episodio, su extraordinario discurso en Alemania, que le cantó la tabla a los europeos como con guante de seda, pero se les dijo en la cara absolutamente todo, y incluyendo a Inglaterra, su gran aliado, diciéndole, mira, nosotros aquí hemos estado toda la vida pensando, uniéndonos aliados, pensando que el enemigo era externo. Yo no sé si tú te acuerdas, Rami, cuando él menciona que de pronto nos hemos olvidado que tenemos un enemigo interno. Y ahí es cuando pasa a dar los ejemplos de persecución a libertad religiosa, a la libertad de expresión en estos países de Europa y en el caso de Inglaterra con especial relevancia, lo cual les está diciendo en la cara, ustedes son los que están perdiendo los valores centrales de la civilización occidental, ustedes se están convirtiendo en el enemigo interno, ustedes no sigan impulsando estas políticas que son abiertamente contrarias a nuestros valores y son abiertamente contrarias a lo que nos ha hecho grandes y a lo que nos ha hecho amigos. Entonces yo me juego la vida por ustedes, pero ojo, vamos a compartir la fundamentación de qué es lo que estamos jugándonos la vida por, sobre qué tipo de valores nos estamos jugando la vida. Entonces, a mí me parece que esos son como elementos que van mostrando el mismo, no sé, Trump se atraviesa en la guerra de Ucrania y Rusia. Fíjate, son todos esos elementos disruptivos en el orden internacional que a mí me llaman mucho la atención y que me dan mucha esperanza de que las cosas pueden ir como por un buen camino o por lo menos pueden ir enderezándose. Rami, ¿qué opinas? No, yo creo que sí, yo creo que tienes razón en que hay una luz de esperanza y como te digo, el mundo ha saludado con beneplácito
que haya este nuevo cambio en la política exterior americana, precisamente por lo que decías al principio, y es que si Estados Unidos dice una cosa, pues en realidad el resto del mundo se tiene que ir acomodando a eso. Sin embargo, yo veo que todavía hay unos retos importantes y sea esta la ocasión para referirme a la Organización Mundial de la Salud, porque así como empezamos con el video este del tratado internacional que quiere centralizar todas las decisiones en pandemia en ese organismo, me parece que vale la pena saber en manos de quién va a quedar eso. Y es que resulta que la Organización Mundial de la Salud está dirigida por un señor que lo vimos mucho durante la pandemia, que se llama Tedros Adhanom Ghebreyesus, y él es de nacionalidad etíope. Resulta que yo había oído mucho tiempo, pues durante la pandemia había oído que él estaba efectivamente involucrado de alguna manera, con una guerrilla etíope. Y efectivamente, ayer inclusive lo vimos Gabriel y yo, y hoy cuando fui a buscar en la biografía que aparece de él en Wikipedia, veo que esa pertenencia de él a la guerrilla no está. La quitaron de la biografía oficial de él en Wikipedia. Pues resulta que este señor en Etiopía, primero fue miembro de la guerrilla separatista de una región de Etiopía que se llama Tigray. Y allí él en realidad tuvo en su poder armas y se alzó en armas contra el gobierno etíope. Después la facción en la que él militó, termina un representante de esa facción en el gobierno, hagan de cuenta lo mismo que Petro. Y el presidente entonces lo nombra ministro primero de Salud de Etiopía, después ministro de Relaciones Exteriores. De ahí salta entonces al ámbito internacional, se vuelve presidente de una ONG, inclusive aquí hay varios exministros en Colombia que han tratado de hacer ese brinco del Ministerio de Salud, impulsando políticas radicales como el aborto, la eutanasia, para después volverse relevantes a nivel internacional. Este lo logró y al final terminó siendo el director de la Organización Mundial de la Salud, cargo que ostenta desde el 2017. Imagínense, este señor se va a pensionar ahí. Y estamos en manos de un activista ideológico que no solo es activista, sino que empuñó las armas. Y esta es la persona que nosotros vamos o que el mundo quiere confiar para eso. Y ahí es donde yo sí creo que necesitamos a Trump, ahí es donde yo sí creo que necesitamos a Mark Rubio, ahí es donde necesitamos a J.D. Vance para poner el grito en el cielo, porque no puede ser que un activista sea el que decida cosas tan delicadas como si nos tenemos que encerrar durante 9 meses o no, como si tenemos que vacunarnos con una vacuna experimental o no, como si tenemos que dejar de comer algunas cosas o no. Ese tipo de decisiones que afectan a la humanidad, ¿sí?, no pueden quedar en manos de activistas, sin duda. Y por eso es que yo, pues, celebro que Trump y su gobierno estén dándole un nuevo impulso al tema internacional, pero sí, todavía miro con cierto escepticismo para ver si esos cambios realmente... No, y hay que confiar y hay que seguir rezando para que estas cosas se vayan dando, ponernos en manos de la providencia, pero también hablar, denunciar en lo que nos corresponde a cada uno. Rami, nos estamos yendo a 51 minutos, muy largos, simplemente, o a 50 o 49, muy largos, pero yo sí quisiera decirte, antes de irnos, ¿tú no crees que hay como una desigualdad, ya que hablamos tanto de la igualdad, una enorme desequilibrio entre los aportes que se le da privadamente a la izquierda, a los grupos de izquierda, que a los de la derecha, que a los que defienden a la familia, los valores, y ve uno que esta gente se prolifera por todo lado? Porque y eso es falta de conciencia de los empresarios, básicamente. Porque uno dice, los empresarios en su mayoría son de mentalidad conservadora. ¿Por qué? Porque si a mí me está yendo bien en las condiciones actuales, pues yo quiero conservar esas condiciones actuales. El empresario, el que le va bien normalmente, es averso a que entre una persona como Petro, y eso lo hemos visto una y mil veces. Es decir, lo primero que se acabó fue la inversión extranjera en Colombia apenas llegó Petro. Entonces,
uno dice, ¿y por qué entonces hay tantos recursos para la izquierda y tan pocos para la derecha? Y yo creería que es una actitud un poco indolente de los empresarios hacia estos temas ideológicos, de ver esta discusión ideológica como una discusión de intelectuales, de académicos, de profesores barbados de la Nacional y después de profesores barbados de los Andes, de profesores, ¿sí? y de hippies, digamos, que nunca iba a llegar a más y lo que pasó es que llegó mucho más y permeó todas las capas de la sociedad como lo estamos viendo en estos programas. Y ahora se están despertando, pero ahí es cuando dice uno, se tienen que despertar. Y yo diría que están tarde en financiar ejercicios como este podcast, que surge de la iniciativa de dos abogados que preocupados porque las ideas que estamos debatiendo no se cuentan en español para el público al que le estamos hablando. Y bueno, ahí hay una responsabilidad. Ya me doy cuenta porque estás viviendo en Medellín y que estás aprendiendo mucho de los paisas. Tú eres Bueno, paisa en origen. óyeme, bueno, extraordinario. Sí, yo pienso lo mismo. Yo pienso que es indolencia. Ellos piensan que no les va a pasar nunca nada, dejan que las cosas sucedan. Este país estuvo a esto, Rami, de volverse comunista con Kamala Harris. Y esto no es una exageración. Aquí había gente que se estaba preparando en este estado donde yo vivo, que por demás tiene en la Constitución una cláusula de separación. Es de los pocos que tienen una cláusula ¿no? de secesión en caso de. Y en muchos círculos de mis amigos abogados acá empezaron a considerar muy seriamente la posibilidad, porque no se iban a aguantar un gobierno ya adicional, primero a lo de Biden y ahora al de la izquierda de Kamala Harris. Pero bueno, nosotros qué nos compete seguir hablando, seguir diciendo, seguir exponiendo. Muchas veces, desafortunadamente, hasta el cansancio, y la gente puede de pronto decir, estos tipos están hablando de lo mismo. No, estamos hablando de lo mismo, pero con diferentes ángulos o desde diferentes facetas, analizando un mismo núcleo de problemas, pero con un enfoque completamente distinto. Algunas veces desde la filosofía, algunas veces desde los jueces, algunas veces desde la política, algunas veces desde los funcionarios administrativos. Hoy nos tocó desde el órgano o desde el orden internacional. Y yo creo que con esto vamos completando. Faltan dos más, creo yo, que son las universidades y son los medios de comunicación para ir completando ya todo este andamiaje de problemas que queremos solventar desde el punto de vista ideológico. Pero yo pienso que, bueno, pero Rami, quedarían muchos otros temas también en el orden internacional. Por ejemplo, ¿por qué no mencionamos la Agenda 2030, que ya creo que se llama Agenda 2040 o 2050? Ya no sé cómo quedó, pero todas esas agendas que van forjando y formulando. Hay un Phoenix en México que es congresista, si mal no recuerdo, pero que la semana pasada o el mes pasado estuvo presentando una serie de documentales que sería bueno hablar con él desde Naciones Unidas porque estaba haciendo como un análisis de la Agenda 2030. Fíjate que estamos como con muchos amigos comunes muy vinculados a todos estos organismos internacionales que podríamos más adelante pensar en ellos y para seguir abordando los problemas. Pero creo que se nos agotó la hora. Tratemos de que al principio dijimos media hora y miren lo que vamos. A todos muchas gracias. Gracias por su participación, sus mensajes. De verdad que los llevamos en el alma, en el corazón. Rami, a ti muchas gracias. Y bueno, nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias, Gabriel. Dios te bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Si este proyecto te gustó, suscríbete ahora. Hazlo ya, por favor. Suscríbete. Nos queremos pensionar.